Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí en estos tres versículos, Pablo en la primera parte, la primera palabra que usa es mirad. Y esto habla de cuidarse a sí mismo, de ver por uno mismo. Esto tiene que ser de manera diligente, porque dice, mirad pues con diligencia. Esta palabra diligencia significa tener cuidado, significa hacerlo pero con prontitud. Es algo elemental en la vida de un cristiano. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa frase, cómo andéis, es muy interesante aquí porque andar, el verbo andar, viene de una palabra griega que significa andar en las actividades propias de algo o de alguien. Por ejemplo, un militar anda en las actividades propias de la milicia. Un deportista anda en las actividades propias de su deporte que practica. Y un cristiano, en este caso, se dedica a las actividades propias que le corresponden a un cristiano. Por eso a veces me pregunta la gente, oiga pastor, ¿es malo ir a un antro? Bueno, nada más pregúntate si Jesús entraría allí. No, pues no, entonces ¿qué tienes que estar allí? ¿Verdad? Entonces dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y luego dice, no como necios. Aquí la palabra necios es una palabra griega, asofos, que significa imprudente. O sea, no anden imprudentemente. Significa faltos de templanza, faltos de cautela. Habla de una falta de moderación. O sea, hay exageración, extremos y todo. Así andan los necios. Es una falta de buen juicio. Eso significa andar neciamente. Es alguien que no sabe, un necio es alguien que no sabe discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces Pablo dice, miren, cuídense a sí mismos, anden con diligencia, tengan mucho cuidado en andar en las actividades propias y en las conductas propias de un cristiano. No anden como los necios, que no tienen dominio propio, que no tienen templanza, que no son cautelosos, que son imprudentes, que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y luego dice, sino como sabios. Y aquí sabios, la palabra que usa Pablo, es una palabra sofos, que significa perito. ¿Qué es un perito? Un perito es un entendido en alguna materia. Por ejemplo, se habla de perito arquitecto. Cuando están construyendo una casa, dice, perito arquitecto fulano de tal. O sea, para construir una casa se necesita un perito, un entendido en la materia, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice, no como necios, sino como sabios, o sea, como peritos, como entendidos, ¿en qué? Sigue diciendo el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, por esta razón, porque los días son malos. Versículo 17, aquí viene en lo que tenemos que ser peritos, entendidos. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, necios, sin entendimiento, sino entendidos. Y ahí entendidos es la misma palabra, perito, ¿sí? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, la voluntad del Señor. La inmadurez se muestra muchas veces por la falta del entendimiento, por la falta de entender y de hacer la voluntad de Dios. Así como un hombre de 30, 40 años se puede comportar como un niño porque no maduró y no entendió y su comportamiento no es propio de un hombre de 30 años, de 40 años, de una mujer casada, de una mujer ya
pues entrada en sus 25, 30 años. Hay muchas mujeres muy imprudentes, ¿sí o no? Hombres, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que nosotros no debemos de ir hacia la madurez y dejar estas cosas. Ahora, espiritualmente como cristianos puede sucedernos lo mismo que en lo natural, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 3:1. Pablo les escribió a los corintios que se distinguían precisamente por su inmadurez. Eran cristianos que habían recibido el Evangelio, que los dones del Espíritu Santo fluían de una manera notable, había milagros, había profecía, había pero esos son dones, son regalos de Dios, pero no tenían carácter. Y como dijo alguien, tus dones te pueden abrir las puertas y tu carácter te las cierra. Pues nada más vean a los futbolistas con un don tremendo para patear el balón, o los basquetbolistas, pero no tienen carácter. Golpean a la señora, algunos hasta las matan. Entonces, los dones son regalos de Dios, pero el carácter, ese se tiene que ir formando día tras día. Y eso es en lo que menos enfatiza el día de hoy. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Pablo decía, yo sufro dolores como de parto hasta no ver a Cristo formado en ustedes. Hemos sido predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo, o sea, al carácter de Jesús. Entonces veamos a los corintios cómo Pablo les tuvo que hablar de esta manera y les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Aquí entiéndase gente madura, que sabe discernir, entender y que tiene templanza, dominio, son prudentes. Yo no les pude hablar como espirituales, dice, sino como a carnales. O sea, gente que se deja llevar por los sentidos naturales. Dice, como a niños. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Ayer explicábamos que ser un niño no tiene nada de malo. La niña, la Candela que está ahí, otra vez, es una niña. Tiene pensamientos de niña, juega como una niña, piensa como niña. Pero imagínense a Candela a los 25 años haciendo las mismas cosas, reaccionando igual. Entonces la gente dice, ay, no, qué feo carácter tiene, dicen, ¿no? Lo que pasa es que no maduró. Entonces, Pablo les dice, ustedes son como niños en Cristo. O sea, todavía se dejan llevar por sus emociones. Y luego dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, todavía andan en su naturaleza, se dejan llevar por sus sentidos naturales. Dice, pues habiendo entre vosotros, y esta es la distinción de la inmadurez, celos, contiendas, disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa frase, andáis como hombres, se refiere, ¿te pareces tanto a los que no han nacido de nuevo? Que pareces uno de ellos. Bueno, hay gente que tiene 20 años en la iglesia y sigue como cuando se convirtió. A veces se duda de su conversión. Entonces Pablo les dice, no, algo está pasando con ustedes. Entonces vemos que la inmadurez pues nos hace permanecer en un estado de imprudencia, de insensatez, de buen juicio. Y esto impide que nosotros pues podamos discernir la voluntad de Dios. Hay cristianos, increíblemente, como un pastor, una ocasión se acercó conmigo y me dice, pastor, ora por mí. Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Cuál es la intención? Dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo le dije, ¿qué? Oye, tú eres pastor y no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dije, no voy a orar. No, le digo, no, porque aquí no es cuestión de oración. Así, no, lo que necesitas es aplicarte y obedecer. Y leer la palabra de Dios, porque su voluntad está expresada en las Escrituras.
Y bueno, sí, voy a orar por ti. Pero es que es increíble. Ahora imagínense cómo están las ovejas. Si el pastor no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, ¿cómo va a transmitir la voluntad de Dios para la gente? La única manera de hacerlo es exponiendo la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero ya de adulto dejé de comportarme como un niño. Entonces creció, se fue hacia la madurez, y él estaba muy interesado en que los cristianos de ese tiempo crecieran y maduraran, y no se quedaran en un estado de infantilismo como niños. Hebreos 5:11, esos textos, Hebreos 5:11 al 14, nos muestran que la falta de obediencia a la palabra de Dios nos hace permanecer en un estado de inmadurez. Hebreos 5:11 al 14. Aquí se dio otro caso muy semejante a los corintios. Miren lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué se volvió difícil de explicar? Pablo o el escritor de Hebreos lo dice. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Saben que esa frase tardos para oír en el griego se lee, les entra por un oído y les sale por el otro? Y de verdad que eso ya se miraba, eso es propio del ser humano, ¿no? Que oímos, pero a lo mejor estamos pensando que vamos a hacer mañana domingo. O nada más oímos y nos entra por aquí, nos sale por acá. Dice, os habéis hecho tardos para oír, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. Ahora, ¿cuántos años tarda una persona haciendo secular para llegar a ser un maestro de química, por ejemplo? O ser un abogado. ¿Cuántos años? Cuenten cuenten desde que entró al kinder. ¿Cuántos años? Y luego la primaria, el high school, y ahí ¿cuántos años son? Son 20 y tantos años. Y hoy con 3 encuentritos ya los hacen maestros de la palabra. Entonces, algo anda mal, estamos haciendo mal el trabajo. Imagínate un niño diciendo, bueno, yo les voy a dar clases de derecho romano. Y los abogados ahí sentados. O sea, no por desprecio, sino, pues, ¿cómo? Entonces, aquí Pablo dice, debiendo ser ya maestros, o sea, ya había pasado mucho tiempo. Y ellos permanecían en un estado de niñez, de inmadurez. Dice, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí? Un niño puede... ¿Cuántos son 2 más 2? Y un niño te puede decir 4. Pero que te haga raíz cuadrada o sea, no sé, no le puedes exigir tampoco. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ustedes tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, son niños. Está hablando espiritualmente, ¿no? Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjate esa palabra, alcanzado. O sea, habla de una meta. ¿Sí? Entonces, hermanos, no podemos quedarnos en lo mismo. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que ir hacia la madurez. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, nota lo que dice a continuación. Para los que por ¿el uso de qué? De los sentidos espirituales. Dice, el uso
para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, los 5 sentidos naturales que tenemos como seres humanos, el oído, el tacto, el gusto, etcétera, espiritualmente tienen su equivalente. Cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, todos tenían oídos, pero él decía oídos espirituales. Dice, tienen ojos y no alcanzan a ver. O sea, todos tenían ojos, pero no tenían vista espiritual. Hay un gusto espiritual, hay un olfato espiritual. A veces esto me huele mal, ¿verdad? Y hay un gusto, ¿sí? Y así como los niños les encanta la comida chatarra. ¿Sí se entiende esa palabra? Comida chatarra, o sea, papas fritas, hamburguesas, Coca-Cola. No, les encanta. Desgraciadamente lo más rico es lo menos nutritivo. Y eso les encanta a los niños. Pero los padres tenemos que ser sabios, no para darles lo que les gusta, sino lo que necesitan. Si usted le dice a su niño, yo lo hice cuando mis hijos estaban chicos y lo comprobé muchas veces. Y tengo muchas historias acerca de eso. Pero nunca se me olvidó una vez que le dije a mi hijo, a ver hijo, y le puse una Coca-Cola y un vaso de leche. Y una hamburguesa y una ensalada. Le dije, a ver, ¿qué quieres? ¿El vaso de leche o la Coca-Cola? Y me mira y dice, la Coca. Le digo, ok, ¿qué quieres? ¿La ensalada o la hamburguesa? Y le dice, pues la ensalada, por la hamburguesa, papá. Como diciendo, ay, qué pregunta tan tonta. Pues claro que la Coca-Cola y la hamburguesa. Pues fíjate que no te voy a dar eso. No, porque no saben elegir. No saben. Y uno tiene que enseñarlos a elegir. No me gustan los vegetales. Cómalos. Llega un momento en que le agarra el gusto. Espiritualmente es lo mismo, hermanos. A todo el mundo le gusta que le digan que Dios lo quiere hacer rico. Eso sabe delicioso. Pero a nadie le gusta que le digan que son necesarias las pruebas que afligen. Eso no les gusta. No les gusta que les digan de la consagración, de la santidad. No les gusta. Les gusta que les digan, la gracia de Dios permite todo. Y todos, gloria a Dios. Entonces, muchos pastores le dan a la gente lo que les gusta. Entonces, en lugar de alimentarlos en su momento con toda esa comida espiritual chatarra, después se cobra la factura, como en lo natural. Éntrale mucho a las gaseosas, a las sodas, y después te cobra la factura el cuerpo. ¿Sí o no? Espiritualmente es algo semejante. Entonces, el uso de los sentidos espirituales, fíjate aquí en lo que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Hay comida bien deliciosa, pero en exceso también te hace daño, ¿no? Mi papá me decía, mira hijo, de lo bueno poco. Él era gastrónomo, porque cuando a veces nos hacía platillos muy deliciosos, pero nos servía bien poquito. Le decía, no, papá, pero ¿por qué? No, de lo bueno poco, hijo, de lo bueno poco. Entonces cuando pues voy a comer o me invitan y que siempre hay cosas deliciosas, ¿no? ¿Quiere más? Y yo les digo, sí, pero no. O sea, tengo que controlarme. Porque aún en exceso hace daño. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, en el discernimiento del bien y del mal, hay cristianos que es increíble que no tienen la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Pero eso también les pasó en el tiempo de Isaías. Hay de los que lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Mira, hoy predicar la palabra de Dios le llaman legalismo y religiosidad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los conceptos? Tú vive consagrado a Dios y te dicen religioso.
Qué increíble, ¿no? Vive en santidad y te dicen exagerado. Predícales el evangelio, no es para tanto, no exageres. ¿Se imaginan el día que vayamos a dar cuentas contra el Señor? Con el Señor, y que el Señor, por ejemplo, ahí estoy yo, rindiendo cuentas con el Señor. A ver, Rancho y Olivares, yo tengo algo contra ti. Fuiste muy exagerado. Yo tengo algo contra ti. Me tomaste muy en serio que exageraste. ¿Se pueden imaginar eso? Bueno, parece como que esa es la enseñanza de hoy. Ay, no exageres. No, pues los cristianos somos libres. Interpretan la libertad como que podemos hacer lo que sea. Pero no les hables la palabra de Dios porque no les gusta. Una inmadurez total. Y hoy sucede lo mismo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es increíble. Vamos a ver el proceso de madurez. Miren, en primer lugar, el conocimiento de su voluntad nos va a ayudar, es el primer proceso para alcanzar la madurez, el conocimiento de su voluntad. Vamos a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, miren las oraciones de Pablo, y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. ¡Qué oración, eh! Hoy, ¿cómo son las oraciones de los cristianos hoy? Dame esa casa, dame ese carro, dame todo material y nada espiritual. No, yo por fe tengo ese carro. Yo nunca he oído, yo por fe seré un gran esposo. Yo nunca he oído eso. ¿Por qué todo tiene que ser material? Porque los materialistas enseñan eso. ¿Y saben qué es eso? Es un síntoma de inmadurez. Y obviamente se provoca la inmadurez. Entonces dice, llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí la palabra clave es la palabra llenos. A ver, digan todos llenos. Bueno, esa palabra viene del griego pleró. Es una palabra que significa ser llenado totalmente con algo. Significa ser completamente controlado por algo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Hechos 2 cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Significa que todos fueron totalmente sumergidos, llenos y controlados por el Espíritu Santo. Los discípulos después de ese episodio de Hechos 2 ya no fueron los mismos, porque eran totalmente dominados, guiados y controlados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Esteban dice que era uno de los diáconos, dice que estaba lleno de fe, lleno de poder y de sabiduría, y dice en Hechos 6 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba? O sea, él estaba totalmente controlado por la confianza en Dios, por el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Eran tremendos cristianos. Pero también recuerdan el pasaje cuando dice que los fariseos estaban llenos de celos contra Jesús y contra los discípulos. Dice que se llenaban de celos. Es la misma palabra, pleró. O sea, los dominaban los celos, la envidia. ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban en la barca y se levantó la tempestad? Dice el pasaje que ellos llenos de temor. O sea, el temor los dominó, los controló. En cada uno de estos casos estuvieron controlados totalmente por aquello que tenían en su interior. Entonces aquí viene el principio. De lo que estés lleno en tu interior, eso es lo que te va a controlar definitivamente. Si tú estás lleno de afán,
vas a estar afanado. Y hoy no vino el hermano a la reunión, no, hermanos, es que me dieron tiempo extra, es que necesito $100 más, afán. Y eso los domina, los controla, no pueden ser, porque los domina totalmente. A un borracho, ¿qué lo controla? El vino, está lleno de vino, está embriagado. Cuando un cristiano está lleno de rencor, y ¿qué sucede? Lo domina el rencor, lo controla totalmente. Pues si un cristiano está lleno de amor, de perdón, de misericordia, de conocimiento de su voluntad, también te controla. Esa es la fuerza en el cristiano. Pero entonces esto va a depender, o de eso dependerá tu caminar sabio, sensato, o necio e insensato. Es decir, de lo que estés lleno. Por eso Pablo oraba que los colosenses fueran llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, está expresada en las Escrituras, hermanos. Por eso la única manera de entender y de saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando se expone la palabra de Dios, Dios habla, comienza a hablar. Cuando tú la estudias, cuando tú tienes tus tiempos de estudio y de oración, el Señor te muestra a través de su palabra. Esa es la única manera. Entonces Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Pero aquí resalta también la palabra conocimiento. Conocimiento. El conocimiento es lo contrario a la ignorancia. ¿Sí? Cuando una persona es ignorante, es muy fácilmente manipulable. Allá en México, los que son de allá saben esto. La zona de Chiapas, Oaxaca, donde mayormente hay población indígena, hay muchos caciques, los que abusan de la gente. Ellos tienen una estrategia bien definida, los quieren mantener en la ignorancia. Porque un pueblo ignorante es fácilmente manipulable. Pero el conocimiento te da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso, créanmelo, hermanos, hay muchos lobos metidos en las iglesias que quieren mantener a la gente en ignorancia para manipularlos. Y cuando por ahí alguno quiere sacar la cabecita y empieza a estudiar, dice, usted no me va a venir a enseñar a mí. Aquí mando yo, dicen. Esta es mi iglesia. Pues sí es suya porque la del Señor no es. Conocimiento, digan todos conocimiento. Bueno, esta palabra conocimiento, Pablo utilizó la palabra epignosis, que significa pleno conocimiento, o sea, en un nivel de conocimiento de un grado superior, ¿sí? Habla de pleno entendimiento. Ahora, pleno conocimiento, pleno discernimiento ¿de qué? De su voluntad. Voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de su voluntad? Significa de sus planes, de sus propósitos, de sus designios, o sea, de Dios. Los planes y propósitos de Dios. Hace rato cantábamos, te entrego mis anhelos, te entrego mis deseos. Ese canto está de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestros deseos, anhelos y sueños están en segundo término. Como lo explicaba ayer, a Dios no le interesan tus sueños, tus ilusiones. Entonces, muchos dicen, no, pero entonces ¿qué? No, nada. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Sí o no? Ah, pero entonces el grande sueño que yo tengo, no, déjalo allí. ¿Cómo? ¿Y si no es la voluntad de Dios? Generalmente nuestros planes humanos, carnales, entran en ese rango de las emociones personales y de la avaricia personal,
Por lo tanto, no es la voluntad de Dios. Y todo lo tenemos que someter a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro parámetro, es nuestra medida. Si de ahí nos brincamos, algo anda mal. Alguien se tiene que estar equivocando. Cuando alguien dice algo en contra de lo que está escrito, alguien tiene que estar equivocado. ¿Quién? Pues nosotros. Porque Dios es Dios. Algunos se creen diositos, ¿verdad? Dicen, somos dioses. Y gobernamos y reinamos. No pueden gobernar ni a sus hijos y quieren gobernar. Entonces, mire, el conocimiento era un asunto muy importante en la enseñanza de Pablo. Era un punto fundamental para que los cristianos llegaran a la madurez. Que no le vaya a pasar como gente que hay gente que se pone a estudiar y empieza a entender. Entonces, eso les molesta a muchos caciques metidos en el ministerio. Y te salen con tonterías como, de nada sirve el estudio, ¿eh? Además, la letra mata, dicen. Cuando la letra ahí se refiere a la ley. Que no le vaya a suceder como aquel que decía, yo sentía que el conocimiento me perseguía y me quería atrapar, pero yo corría más fuerte. Y ese es increíble que pastores rehúsen el conocimiento de Dios. Es increíble. Ni siquiera abren la Biblia en sus exposiciones. Se agarran contando. Hasta de la cucaracha que mataron en la cocina. Hablan de sus grandes viajes y de sus grandes logros. Y nunca hablan de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para que anunciemos las virtudes del apóstol? No, del Señor. Entonces, miren, Filipenses 1:9, vamos a ver cómo para Pablo era muy importante el conocimiento. La enseñanza del conocimiento de su voluntad era fundamental en la teología de Pablo. Filipenses 1:9 dice así, y esto pido en oración. Ahora mira otra vez lo que pedía, que vuestro amor abunde aún más y más. Pero luego dice, en ciencia y en todo conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué esa ciencia, ese abundar en ciencia y en todo conocimiento? ¿Para qué? El versículo 10 nos responde. Para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Aquí aprobar significa distinguir lo mejor. Lo mejor, hay una versión que dice lo de más valor. A ver, ¿qué es de más valor? ¿Qué es de más valor? ¿La obediencia o tener un auto del año? ¿Verdad que no es complicado discernirlo y entenderlo? No. A ver, ¿qué es más importante? ¿Amar a tu esposa o que te aumenten el sueldo y estar ahí trabajando y afanado para que te aumenten 3 veces el sueldo? ¿Qué es mejor? Pues, o sea, no, hasta un niño de mediana edad te puede decir, no, pues es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Ser abogado o quedarte hasta el high school? No, pues ser abogado, dice. Para que aprobéis lo mejor. Vean el tipo de oraciones que hacen los cristianos hoy. Todas encaminadas, la gran mayoría, a las cosas materiales. ¿Sí o no? Las predicaciones, todas te hablan de dinero. En el evangelio de hoy. No saben otro tema más que el dinero. Eso despierta la avaricia y la codicia. Eso con el asunto de que somos hijos del rey. Sí somos hijos del rey. Pero si a mí me lo hicieron, ¿qué no harán con vosotros? Dijo Jesús. En fin, Pablo dice pues que él oraba para que abundara el conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis, sigo ahí en Filipenses 1:10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Esta palabra sinceros en el griego significa ser probados por la luz del sol. Yo cuando vi esto dije, a ver, entonces, ¿cómo es? ¿Por qué se traduce sinceros? Y en realidad la frase es ser probados por la luz del sol, ser probados como algo genuino. Y ahí algunos comentaristas hablan de que cuando hacían las vasijas de barro que a veces se rajaban, las cubrían las rajaduras con cera y luego las pintaban y pues, las vendían y la gente llegaba y las miraba bien, pero en realidad estaban resanadas. Pero les ponían cera. Entonces, los que sabían que a veces no eran buenos productos, los ponían en el sol. Los dejaban, ¿qué estás haciendo? No, espera, y al rato se derretía la cera. O sea, trataban de cubrir, de engañar, entonces no eran sinceros. ¿Entienden? Entonces, Pablo dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros, sean probados por la luz del sol, que sean genuinos, que sean piezas genuinas, ¿sí? Pero luego dice, genuinos, sinceros e irreprensibles. Aquí irreprensibles habla de alguien que no es piedra de tropiezo para otros. O sea, habla de alguien que no tiene acusaciones y si las tiene no se las pueden probar. O sea, alguien, no que no peque, todos fallamos, ¿están de acuerdo con eso? Pero es alguien que siempre está a cuentas con Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser yo sincero e irreprensible? ¿Cómo podemos ser si no conocemos cuál es la voluntad de Dios? Entonces vemos que el conocimiento de Dios era muy importante en la enseñanza de Pablo, porque Dios desea que lo conozcamos, que lo entendamos, y la única manera de conocerlo es a través de las Escrituras. Miren, en Jeremías 9:23, aquí dice algo muy interesante al respecto de cómo Dios quiere que lo conozcamos. Entonces eso de que el conocimiento envanece, se interpreta mal, claro. El conocimiento envanece cuando no tienes el otro lado, de eso voy a hablar en la segunda hora, el equilibrio, ¿verdad? Porque hay gente que puede tener mucho conocimiento, ¿cierto? Pero si no lo lleva al terreno de los hechos, se vuelve soberbio. Y hay un desequilibrio, ¿sí? Pero eso hablaremos después. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Dios, el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, o sea, humana, ¿verdad? No se jacte. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Solo dos cosas, mira, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, ¿qué más hace? Juicio. No, hay cristianos que dicen, hay predicadores que dicen, no, Dios no castiga. Ah, no, compadre, pues ¿qué Biblia estás leyendo? No, Dios es todo amor, sí es amor, pero también te da tus, ¿cómo no? Claro que sí. A Pablo, él mismo reconoció, para que la grandeza de las revelaciones no me subiera la soberbia, me dio un aguijón, que me tuviera ahí humillado. Y yo le pedí a Dios 3 veces que me lo quitara y me dijo, no, bástate mi gracia. ¿Dios responde todas las oraciones? No. Lo que no entendemos es que a veces Dios nos responde contrario a lo que queremos y decimos que Dios no nos respondió. Pero a Pablo le respondió, le dijo, dice, he rogado 3 veces que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Le decía, no. ¿Por qué? Porque tenía que disciplinarlo, tenía que tratar con él. Pero Pablo reconocía que tenía la tendencia a la soberbia. Qué tremendo. Porque era humilde.
Pero él entendía, que es lo que no entendemos el día de hoy. Hoy como nos enseñan nada más a ser campeones, y pues como el campeón siempre gana, y cuando por ahí viene un tropiezo, una tribulación o algo, no la recibas, reprende al diablo. Lo que sucede es que Dios usa hasta el diablo para darnos a veces, como a Pedro. Pedro, ven para acá. Fíjate que Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear como a trigo. Y Pedro, y yo oré para que tu fe no falte. O sea, en otras palabras, le di permiso porque te hace falta una buena zarandeada. Entonces, la falta de conocimiento nos impide entender por qué pasan cosas. Y cuando Dios trata con nosotros, ¿por qué permite las cosas? ¡Ay, no entiendo por qué si yo diezmo!, dicen unos. Otros, por falta de entendimiento, es que estás en pecado. Job no estaba en pecado. Y Dios lo probó. Dicen algunos, pues sí, pues es que las verdades de Dios tienen dos lados, hermano. Y tenemos que de eso voy a hablar poco más. Porque eso vean el equilibrio. Así como en la naturaleza se habla de un equilibrio en la naturaleza, en todo hay un equilibrio, balance en la alimentación. También en las cosas de Dios hay un balance, un equilibrio. Si nosotros sobreenfatizamos el amor de Dios, ¿cuántos creen en el amor de Dios? Yo también creo en el amor de Dios. Por su grande amor con que nos amó, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si nada más enfatizamos el amor, no enfatizamos que también Dios es un Dios severo. Mirad la bondad y la severidad de Dios, le dijo Pablo a los romanos. La bondad y la severidad, y eso hace el equilibrio. Entonces la falta de conocimiento nos impide entender. Entonces Dios dice aquí, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia al que quiero. Y cuando quiero y a nadie le pido permiso, pero también hago juicio. Y también justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es mejor callar, es más sabio callar y no ponernos a pleitear con el Creador. Pablo decía a los romanos, es uno de los versículos más reveladores en cuanto al conocimiento de Dios y el entendimiento de Dios. Y Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan para bien. Pero fíjese cómo inicia el versículo, saber, el verbo saber. Eso es lo que muchos no saben. Y saber es lo contrario al conocimiento. Y por lo tanto eso impide ir hacia la madurez. Por eso nosotros tenemos que orar como oraba Pablo: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Por eso, como hablábamos de Abraham por la fe obedeció. Aunque él no era guiado por los sentimientos. Él creía, las circunstancias alrededor estaban terribles, ¿a poco no? Pero él creía, y eso lo hacía avanzar. Dios lamentó que su pueblo no lo entendiera ni lo conociera. En Isaías 1:3, mira lo que dice. Isaías 1:3. Dice así: el buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Parece como que se repitió la historia. Mira, hoy, miren lo que voy a decirles,
Yo he dado enseñanzas sobre el nacer de nuevo. Y han pasado pastores ya, gente que pastorea. Dice, pastor, a mí nunca me habían hablado de eso. Yo nunca me había arrepentido de nada. Yo nací en un hogar cristiano. Bueno, esa es una. Pero hoy le preguntamos al cristiano común, a ver, defíneme bíblicamente lo que es la justificación. No saben. Defíneme lo que es el nuevo nacimiento. No saben. No saben dar una respuesta bíblica. Entonces, al mantenerse en una ignorancia, pues, ¿cómo van a entender por qué Dios hace las cosas? Entonces, por eso Pablo decía, sabemos que a los que aman a Dios, entonces, amar a Dios, pero también conocerlo y amarlo. ¿Entienden? Todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, todas las cosas buenas y malas, en eso implica en el griego. Que me corrieron del trabajo, que el negocio quebró. Hermano, nosotros somos hijos de Dios, estamos en las manos de Dios. Y esto solamente se entiende a la luz de la palabra. Bueno, Dios estará probando nuestra fe, Dios estará disciplinando. Señor, ¿qué? Yo cuando he estado enfermo le he preguntado al Señor, Señor, si quieres decirme por qué, está bien. Te estoy disciplinando. Una vez me dijo, te estoy disciplinando. Señor, porque te he dicho esto y esto. Te tuve que tumbar para que estés quieto y poderte hablar. Porque andas como loco para todos lados. Ay, Señor, perdóname. A veces, Señor, si quieres decirme por qué. No, nomás estoy probando tu fe. ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa actitud hacia el Señor? Conociendo la palabra de Dios. Fíjense cómo Pablo no se peleaba con el Señor. Entonces el Señor estaba lamentándose de que su pueblo no lo conocía, no lo entendía. Las Escrituras advierten del peligro de la falta de conocimiento. Ustedes conocen este versículo, es muy citado, pero sin sentido. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Qué le faltó? Conocimiento. Pero ahora miren, leyendo el versículo, Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento. Ahora pongan atención si hay pastores aquí, porque se dirige a los líderes. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Pero vienen las consecuencias. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está fuerte, ¿no? Entonces, viene la pregunta, ¿estará interesado Dios en que lo conozcamos? Claro. Esta es tu voluntad, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. A eso vino Él, a darnos a conocer al Padre. La única manera de conocerlo es a través de las Escrituras, que es lo que menos expone el día de hoy, desgraciadamente. Hasta se burlan algunos. A ver, abran su Biblia en tal versículo. Y luego ya leen el versículo. Bueno, para esos que se las dan de muy teólogos, ya leímos la Biblia. Ahora vamos a lo que les gusta. Les voy a contar unos buenos chistes. Y luego ahora el tiempo de predicación se ha reducido. Ya parecen misas católicas de media hora. Y luego de esa media hora, 15 minutos contando chistes. No. Y la gente, ¡ay, qué bendición! ¿Ven la niñez en la que están? Y como le dicen los argentinos. Está como diciendo, ¡ay! Salen bien bendecidos. Y salen bien contentos. No saben discernir.
Es increíble. Las Escrituras entonces nos revelan la voluntad de Dios para nosotros. Nada más unos versículos, así para que. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice así. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí nos lo define un aspecto de la santificación. Que os apartéis de fornicación o de inmoralidad sexual. Ayer les comentaba que no he recibido un correo, decenas de correos, hermanos, que no, el caso que les comentaba anoche, para los que no vinieron anoche, que me escribió un líder de alabanza que tenía su novia y que era líder de alabanza por años y tenía su novia y tenía relaciones sexuales y que unos hermanos le dijeron que eso estaba mal. Me dice, ¿es mal eso? ¿Está mal eso, pastor? Deme su opinión. O sea, no, un líder de alabanza y no sabe discernir, no entiende. Increíble, aunque usted no lo crea. Impresionante, diría yo. Versículo 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Efesios dice, dad gracias por todo, y aquí dice, en todo. Entonces, ¿qué será en todo? En cualquier circunstancia. Porque algunos dicen, ¡ay, ¿a poco le voy a dar gracias a Dios porque me rompí la pierna? No necesariamente eso es lo que significa, sino que a pesar de que te rompiste la pierna, tú le das gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tendrá un propósito. Eso es algo que muchos cristianos no logran entender. Ay, pues me despidieron del trabajo. Pues vamos a darle gracias a Dios porque Él tiene... ¿Cómo que gracias a Dios? Mejor reprendo al diablo, mejor me visto de soldado y hago guerra espiritual. Y el diablo, pues es una carcajada, es el diablo. Increíble la ignorancia que hay, hermanos, de la palabra de Dios. Primero de Pedro 4:19. Este versículo... Primera de Pedro 4:19. Búsquelo. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué? No, ¿cómo es la voluntad de Dios? Bueno, entonces ese versículo, ¿qué? A ver, que alguien me explique. No. Y luego razonan humanamente. Dicen, ¿a poco tú le provocarías así deliberadamente un sufrimiento a tu hijo? La respuesta natural es no, entonces Dios tampoco. Pero esa es una lógica equivocada. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Sus propósitos son mejores que los nuestros. Muy pocas veces, o casi nunca se menciona el día de hoy, que ser cristiano en los primeros 300 años del cristianismo era como firmar tu sentencia de muerte. Y la gente estaba dispuesta a dar su vida. Y ninguno de ellos reclamó. Ninguno de ellos dijo, yo soy hijo del rey. Ellos estaban dispuestos a sufrir y a padecer por Cristo. Cuando azotaron a Pedro y a Juan, los fariseos, dice que salieron contentos. Yo me los imagino todos así, ay, gloria al Señor, ay. No salieron, no, ahorita vamos a hacer vamos a estudiar la cartografía espiritual para ver cómo el diablo por favor. Ellos sabían que las persecuciones, los ataques, las calumnias eran parte. Ellos lo entendían, nosotros no. Oye, pastor, están diciendo cosas bien feas de ti en internet.
que digan que soy el anticristo. Oye, ¿no vas a hacer nada? ¿Qué quieres que haga? No, defiéndete. ¿Cómo? ¿Defiéndeme? ¿Defenderme? No, ¿cómo? Si te maldicen, ¿qué dijo Jesús? Bendícelos. Y hoy todo lo contrario. Hoy los pastores, en lugar de bendecir a la gente, pastor, me voy a cambiar de ciudad y pues voy a ir a tal iglesia. No, si te vas, la maldición te va a alcanzar. Y hoy maldicen a la gente. Y ahí están las ovejas todas asustadas porque las maldijo el apóstol, porque se querían ir, o porque empiezan a conocer a Dios, y empiezan a conocer las Escrituras. Obviamente empiezan a abrir los ojos y los maldicen, y dicen, tus hijos se van a morir, tu esposo se va a morir de cáncer. Claro, si es gente que está en ignorancia, se asustan. Satanás siempre opera a base de temor y por la ignorancia. De los cristianos. Pablo dice, sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. Así dice en Corintios. Dice, pero no todos tienen ese conocimiento. O sea, ¿qué es un ídolo? Dijo, nada. Aquí está un santo niño de Atocha, ¿verdad? Ahí está el monito. No es nada. No es nada. Pablo, cuando entró a Grecia, dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, porque tenían unos altares, un montón de dioses. Él sabía que no era nada. ¿Nunca se han preguntado por qué no se vistió de soldado romano e hizo guerra espiritual? Para atar a todos esos demonios, porque no son nada. Pero él tenía el conocimiento. Y hay cristianos que en la ignorancia llegan a la casa de su abuelita y ven una virgencita ahí. Mira, me está mirando los ojos. Me volteó los ojos, me miró así. Yo la vi. Ay, no seas ignorante, hermano, por favor. Son de barro. Tienen ojos y no ven. Tienen pies y no andan. Es pura superstición, producto de la ignorancia. Yo paso por la catedral y no siento nada. Pero ¿qué es lo que provoca eso? El conocimiento, hermanos. Es más, una vez un hermano me dijo, oye, porque ahí en Guadalajara hay una catedral de 400 y tantos años. Es un monumento histórico y hasta el gobierno la tiene allí, ¿verdad? Le da mantenimiento. Y entonces es una joya arquitectónica. Y me dice un hermano, oye, me gustaría entrar allí, ¿no te asustas? Dice, pues no, ya me cubrí con todo. Le dije, no, ya me cubrí con todo. No, estaba bromeando. Entonces le digo, vente, vamos, vamos a ver. Entonces le dije, mira, imagínate que nos ven algunos débiles, o que no entienden, o que no tienen conocimiento, pero venimos como turistas. Ok, y entramos a la catedral. No, eso es impresionante. El altar, las cosas de oro. Y van muchos turistas, no van a rezar ni a nada, ahí van a... Y pues nosotros también ahí estábamos, ¿no? Pero mire, la gente aún lo capta, ¿no? Yo estaba observando la gente, ¿no? Y están las imágenes así, y bueno, como que le toman una foto, pero
Ay, con tu permiso, le dice, con tu permiso. Ay, con tu permiso. El mono está así, ¿no? Muchos en su ignorancia nos han hecho creer que Satanás es más poderoso que Dios. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente. Él no es Dios, es un Dios con minúscula y solo de este mundo. Y ciertamente, pero Satanás tiene el dominio de este mundo, sí, pero ¿quién tiene el dominio del universo? Entonces no le tenga miedo. El problema es que enfatizan tanto esas cosas y a ese ángel caído que la gente conoce más del diablo que conocer a Dios. A mí me interesa más cómo obra Dios que cómo obra el diablo. Claro, la Biblia nos advierte y nos dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, pero ese velad es cuidar. Y la Biblia me dice cómo. Entonces, mira, 1 Pedro, ahí nos habíamos quedado, 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, hay cosas que entran en la voluntad de Dios. Hay otros que a veces padecemos por nuestros mismos errores. Ese es otro asunto. Y tenemos que asumir las consecuencias de nuestros pecados. Con fe y con valentía y con resignación y humildad delante de Dios. Porque cuando reconocemos nuestros errores, es cuando su gracia opera. Si nosotros mantenemos una actitud orgullosa, nos quedamos ahí y eso provoca el estancamiento. Ahora fíjense en el versículo. Si algunos padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ok, volvamos rápido a Colosenses 1:9. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pero luego añade otra frase, en toda sabiduría. Qué frase, ¿eh? Aquí la palabra sabiduría viene del griego Sofía, como le ha puesto a algunas mujeres, Sofía. Eso quiere decir sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con el conocimiento de las cosas de Dios. Pero también incluye el conocimiento de cómo, para saber resolver los asuntos de la vida cotidiana. Y la Biblia nos da la sabiduría. ¿Se necesita sabiduría para educar a los hijos? Créamelo que sí. Mire, cuando escogieron a los diáconos de la primera iglesia, ¿cuál era uno de los requisitos? Que sean varones llenos de ¿qué? De sabiduría. ¿Para servir las mesas? ¿A poco se requiere sabiduría? Ah, no. Claro. Y hoy, con que tenga un buen negocio, ya lo ponen como diácono. Con que tenga un doctorado en Harvard, ya lo ponen como líder. No, no es así. Los parámetros son diferentes, hermanos. La sabiduría de Dios se adquiere por el conocimiento de la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Proverbios 2:1, mire cómo dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Proverbios 2:1 al 7, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Casi nada, ¿eh? ¿Cuántos quieren? En esto, pues a buscar a Dios, hermanos, a escudriñar para crecer y madurar, ¿entienden? Entonces, cuando ustedes vayan a sus iglesias, lo que deben de esperar es que les enseñen la palabra de Dios. Y los que son pastores, cumplamos con nuestro trabajo, de enseñarle a la gente la palabra de Dios. Para eso Dios nos llamó, para enseñarles la palabra de Dios. Volvamos de nuevo, ya para irnos sobre el final, a Colosenses 1:9. Por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, pero luego añade otra frase, e inteligencia espiritual. Ay, qué frase esta, ¿eh? Inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto? El término griego que traduce inteligencia espiritual habla de es como una extensión de la sabiduría. ¿Sí? Es como la paciencia. Hay una palabra que aparece en la Biblia, longanimidad. ¿La ha leído? La longanimidad es una extensión de la paciencia. Es una paciencia al extremo. ¿Sí? Entonces, la inteligencia espiritual es como una extensión de la sabiduría que nos ayuda hacer una aplicación de los principios bíblicos para entender a Dios, para resolver los problemas de la vida. O sea, no solo está la sabiduría, sino la inteligencia espiritual. Ahora, para hacer cosas con inteligencia, nunca se ha puesto a pensar, por ejemplo, los que diseñaron esa cámara de video, se necesita una inteligencia bastante paciente, ¿no? Conocimiento de varias materias para diseñar un aparato como ese. Pero la inteligencia habla de una aplicación así como de estar concentrados, dedicados para diseñar algo, ¿no es cierto? A veces la gente me dice, pastor, ¿cómo le hizo con su hijo cuando era adolescente? Mira, yo no te voy a decir cómo le hice, yo te voy a dar los principios para que tú lo hagas, porque cada niño es diferente. No hay patrones, no hay metodología en la Biblia, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, si yo me pongo a enseñar un método de cómo trabajé con mi hijo para que él, pues Dios hiciera la obra y se acercara y se convirtiera y hoy fuera un hombre de Dios, pues no hay un método. Ese es el gran defecto de los métodos metidos a la iglesia, que puede ser la voluntad de Dios, como lo replanteo de nuevo. Dios me dice cómo haga, por ejemplo, en la educación de mi hijo, en su formación. Entonces yo lo hago. Le pido a Dios sabiduría y me la da para contestarle, para ser prudente, para saber cuándo le hablo, para saber cuándo quedarme callado. ¿Me estoy explicando? Y luego se convierte y empieza a crecer y a madurar y se hace un joven tremendo del Señor. Entonces yo hago un libro y digo, miren, háganle así, paso número 1, paso número 2, de eso está lleno la iglesia, hermano.
de puros métodos. ¿Saben qué ha provocado eso? Hacen a un lado al Espíritu Santo. La Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme significa que tiene una diversidad de formas que tiene Él para hacer las cosas. Por eso es Dios, hermanos. Entonces, si la manera en que Él me dijo que yo tratara con mi hijo, con mi esposa, ciertas cosas de la iglesia, yo lo plasmo en un libro y lo hago un método, estoy diciendo que a Dios se le acabó la sabiduría. Por eso, todos los que entran en metodología, miren, se van al suelo. Porque se acaba la frescura de la vida espiritual. ¿Entienden? Y eso lleva a un estado de inmadurez. Porque ya no hay esa frescura de estar en una constante guía del Espíritu Santo. Entonces, inteligencia espiritual nos ayuda a probar, a distinguir, a evaluar y a formar juicios certeros de las cosas. La sabiduría nos ayuda a ver y a entender las cosas espirituales de Dios. La inteligencia espiritual nos ayuda a solventar los problemas de la vida cotidiana. La sabiduría y la inteligencia espiritual nos ayudan a juzgar, a discernir, a escoger lo mejor en las determinadas situaciones. Y todo eso, hermanos, no lo podemos hacer en un estado como niños. Tenemos que ir hacia la madurez. Amén. Todo esto que acabamos de ver finalmente nos va a ayudar, como dice Efesios 5:15, a mirar con diligencia cómo andamos. No como necios, como imprudentes, faltos de cautela, moderación, sin juicio, sin discernimiento, sino como sabios, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto compaginando con el mensaje anoche cuando cité a Santiago, pero sed hacedores y no solamente oidores. Porque el oír es una parte. ¿Se acuerdan que cuando Jesús dijo, el hombre que edificó sobre la roca es aquel que oyó e hizo? ¿Sí? Es aquel hombre prudente que edificó sobre la roca. Y vinieron vientos y dieron con ímpetus contra aquella casa y se mantuvo en pie. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, le comparé a un hombre imprudente, necio, torpe, que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos, ríos, dieron con ímpetu y se cayó la casa. Y grande fue su ruina. Yo quiero que noten que los dos oyeron, pero la diferencia entre en los dos es que uno hizo lo que oyó y el otro no. Y otra observación para terminar es que a los dos, al que oyó e hizo y al que oyó y no hizo, a los dos les vinieron los vientos, los ríos, dieron con ímpetu. O sea que es mejor estar fundamentado, ¿no? Termino con esto. ¿Se acuerdan del terremoto que hubo en Haití hace unos años? Más de 200,000 muertos. Hace poquito hubo un terremoto en Chile. El terremoto en Haití fue como de 4.5. Bajito. O sea, no es una intensidad así. Entonces, ¿por qué murieron tantos haitianos? En Chile el terremoto fue de 6.5 y casi muy pocos. Entonces, yo cuando vi esa noticia la relacioné con Haití, dije, incluso el periodista dijo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en Haití murió tanta gente y en Chile no, si la intensidad fue mayor? Entonces dice, es que hicimos una investigación y resulta que en Haití no hay normas de construcción. O sea, que cada quien construye como le da su gana. Ahí tiene su terrenito, ¿y qué le ponemos? Nada, nomás échale la barda para ahorrar. Y en Chile no.
En Chile hay regulación de construcción, así como aquí. O sea, tú no puedes, tú tienes tu terreno, es tuyo, pero no puedes construir como te da tu gana. Hay normas. Esa es la gran diferencia en la vida de muchos cristianos. Nosotros no estamos para construir nuestra vida como nos dé nuestra gana. Ya están las reglas y las normas. Claro, muchos hacen lo que les da su gana, pero a los primer viento y primera terremoto que viene, se caen. Por eso hay hoy hay más divorcios dentro de la iglesia que allá afuera en el mundo. ¿Por qué? No me digan que es porque el diablo. Todos le echan la culpa al diablo. Y allí en ese pasaje de Mateo 7 Jesús no mencionó nada de diablos. Habló de los que oyen y hacen, de los que oyen y no hacen. Entonces, si nosotros oímos y hacemos y vivimos, estamos construyendo, hermanos, sólidamente. ¿Entienden? Y eso habla de solidez y de madurez. Pero el trabajo es arduo y lleva tiempo. Una casa no se construye en una noche, en un día o en 3 encuentritos. ¿Verdad que no? La vida de los discípulos, Jesús tardó 3 años formando a sus discípulos y los dejó así medio. Pero mira, yo estaba haciendo una reflexión. Duró 3 años, pero fue un entrenamiento intensivo. Porque Él durmió, comió con ellos durante 3 años. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa una persona, un cristiano promedio dentro de la iglesia? Si bien se porta, viene los domingos, 2 horas. Al mes son 8 horas. ¿Sí? Al año son 12 por 8, 96 horas. ¿Cuántos días son? No. ¿Cuántos días son 96 horas? Como 3.5 días. Ahora, ya uno viene entregado, viene entre semana. ¿Cuánto equivale? A 7 días. Porque allá en su casa pues, ni la Biblia agarran. Hermanos, si Jesús duró 3 años en un curso intensivo y después de esos 3 años el Señor se fue y los dejó así medios todavía. Y Pedro siguió creciendo, ¿no es cierto? Y los apóstoles siguieron creciendo. Entonces, imagínate lo que nos vamos a tardar nosotros, José, en formar a los cristianos toda la vida. Pero no nos queda otra. Vamos a rendir cuentas delante de Dios. Con esto termino, nunca se me olvidará ese pasaje de la Biblia cuando Jesús está orando ahí en Getsemaní y les dice: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra. En una ocasión yo leí ese pasaje y me pegó así bien fuerte y el Señor me dice: si yo te llamara ahorita a cuentas, me podrías decir, yo les di tu palabra, y me puse a temblar. No, pero les traje los mejores cuentachistes, Señor. No, les traje los mejores cantantes de la farándula cristiana. No, les hice unos shows bien buenos, Señor. Yo no te mandé a eso. Yo no te llamé a eso. ¿Qué hiciste con mi palabra? Bueno, Señor. No, hermanos. No, por eso hay que orar por los pastores, hermanos.
que ya dejen la farándula y se dediquen a predicar el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Sabemos que estamos en un proceso, Señor. Nadie aquí ha llegado a la total madurez. Todos estamos creciendo. Pero, Señor, no podemos minimizar ni hacer a un lado tu palabra. No podemos deshacernos de ella. Sería lo peor que pudiéramos hacer para nuestras propias vidas y la de tus hijos, Señor. Entonces, ¿qué hacer? Volver a las Escrituras. Volver a la sencillez de la vida espiritual. Volver al encuentro contigo, Señor, para conocerte más, para entender por qué a veces haces las cosas, para conocer y entender por qué a veces respondes las oraciones y a veces no, porque a veces usas más aquel o tantas cosas, porque a veces sanas a unos y a otros no, tantas cosas que están vueltas a la cabeza y que nos producen frustración porque ignoramos, Señor, tu palabra, tus preceptos, tus mandamientos. Señor, no queremos quedarnos ignorantes, sin conocimiento, inmaduros. Queremos ir hacia la madurez. No para tener un espíritu soberbio, porque ese es lo contrario. Eso es tener inmadurez. Eso es un carácter no parecido al tuyo, Señor. Ayúdanos. Oramos por los pastores, Señor. Que tú nos des el tino, Señor, para tomar buenas decisiones. Y lo mejor es discipular conforme a tu palabra, Señor. Animar a los santos a que te conozcan, a que vivan